Hoy os vengo a hablar de un club histórico en el fútbol que en el momento en el que grabo este vídeo va a vivir una noche histórica varios años después. Hoy os voy a contar un poco de su larga historia, también os contaré qué grandes logros que ha tenido, os hablaré por supuesto de sus grandes leyendas y os contaré la estricta actualidad de un club que ha vuelto, el Club Atlético Peñarol. Peñarol es un club de Montevideo, capital del maravilloso y pequeño país sudamericano llamado Uruguay. El club charrúa nació en 1891, siendo uno de los primeros clubes de toda América y por supuesto de Uruguay en jugar al fútbol. Su origen viene de los empleados del ferrocarril ingleses de la ciudad que en un principio jugarían al cricket pero que luego se pasaron al fútbol. No es hasta 1914 cuando cambian el nombre por el que le conocemos hoy en día. 14 años antes ya jugaron la primera edición de la Liga Uruguaya, aunque hay que decir que solo había 4 clubes y que no contaban en ella con el otro club de la ciudad y su gran rival histórico, Nacional. En esa primera edición, Peñarol logró su primer título de liga, el primero de una larga lista de trofeos que hablaremos más tarde. Peñarol dominaba junto a Nacional prácticamente todas las ediciones de las ligas uruguayas, y eso se trasladó a la selección nacional, que ganaron los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, y por supuesto ganaron el Mundial de 1930, el primero de la historia, en tierras uruguayas. De aquella plantilla, de aquel histórico mundial que logró Uruguay, 5 jugadores eran de Peñarol, aunque es cierto que algunos que no pertenecían al club de franjas negras y amarillas jugarían más tarde con el Peñarol. Avanzamos bastante a 1950 y volvemos a un jugador clave en la historia del fútbol que jugó precisamente en Peñarol. Os hablo de Alcides Quilla, delantero durante 6 años del equipo de Montevideo, que fue clave en el famoso Maracanazo, donde Uruguay ganó por sorpresa a Brasil, local y favorita en aquel campeonato mundial, y metió el decisivo 2-1, lo marcó precisamente un jugador de Peñarol, que luego jugaría en clubes históricos como Milán o Roma, llevando a Peñarol la fama no solo a nivel nacional, sino intercontinental. Avanzamos otro poco y ahora volvemos a nivel de clubes. Estamos en 1960, primera edición de la Copa Libertadores. Si Peñarol fue el primer ganador de la Liga de Uruguay, también lo fue el primero en ganar la Copa Libertadores al vencer en la final a Olimpia de Paraguay, celebrada la final en el Estadio Centenario. El protagonista aquí fue Alberto Spencer, de los pocos no uruguayos de aquel plantel, ya que él era ecuatoriano, pero que fue clave en aquella Libertadores al ser el máximo goleador y anotador en la final. Hoy en día es leyenda de Peñarol, con quienes jugó 12 años. Tras ver las primeras hazañas de Peñarol, hay que decir que este club nunca ha dejado de ganar. 51 ligas tiene en su haber, 2 más que Nacional. Y lo más curioso es que el actual ganador de Uruguay no es ninguno de ellos, sino que es Liverpool, que ha ganado su primer título importante en Uruguay precisamente el año pasado. Vemos la dominancia de Peñarol a nivel de las décadas, pero a nivel continental la verdad es que eso es otra cosa. Peñarol ha ganado 5 Libertadores, eso no se puede negar, pero la última data de 1987, donde fue clave Diego Aguirre, actual técnico del club uruguayo y que ha sido clave en la andanza histórica en Libertadores en 2024. La última final data de 2011, donde perdieron ante el Santos de Neymar, pero hasta aquella hazaña, desde los 80, no jugaba una final Peñarol. Y os comento todo esto ya que esta semana todo puede cambiar. El día que publico este vídeo juegan las semifinales de Libertadores frente a Botafogo y puede que lleguen a una final más de 10 años después. Un club donde han pasado jugadores importantes de la historia de Uruguay como Schiaffino en los 50, Aguilera en los 80, Forlán en los 2010 en los últimos periplos de su carrera,
al igual que un jovencísimo Federico Valverde, con quienes debutó a sus 17 años. Todo bajo el amparo de un campo espectacular como el campo campeón del siglo, un campo de apenas 8 años y que es el heredero del mítico José Pedro Damián. La verdad es que este vídeo es un homenaje a un club histórico como es Peñarol, al igual que deseo mucha suerte en este partido que seguro seguiré desde España. Esta es una de las cunas del fútbol sudamericano y un club digno de la gran historia que tiene dentro del fútbol un país como Uruguay. Es un placer haberosla presentado y quienes ya la conocían, felicidades por ser de un club tan grande como es Peñarol. Hasta aquí el vídeo de hoy, un cordial saludo y recordar darle like y suscribiros. Hasta el próximo vídeo, que va a estar igual o más interesante si cabe.